ese himno de Oh gran Dios, cuando antes éramos rebeldes con Dios, todos nosotros, y estábamos, ¿qué dice la palabra de Dios? Éramos enemigos de Dios a causa de nuestra rebeldía, pero ahí dice este hermoso himno que cuando su Espíritu nos dio vida, cuando escuchamos la palabra de Dios que obró en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando conocimos a su Hijo, el Señor Jesucristo, que dice ahí su evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo nos salvó. Y ahora ya no tenemos, ya no estamos enemistados con Dios, ya tenemos paz para con Dios, gracias al Señor Jesucristo. Así que hermanos, vamos a ver el mensaje del día de hoy para aquellos que han estado en esta serie que hemos llevado de Primera de Tesalonicenses, ya estamos casi por terminarla. Así que hoy vamos a continuar con esa serie. Voy a dar un poco de contexto para lo. Yo sé que hace tiempo que no la retomamos. Vamos a leer el pasaje. Es un pasaje muy corto ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Acompáñeme ahí. Primera Tesalonicenses 5. Vamos a estar viendo, nos quedamos versículos 12 y 13. Solamente vamos a estar viendo esos dos versículos muy sencillos, exhortaciones, hacer unas exhortaciones sencillas, cortas el día de hoy, pero edificantes para la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Está corto, usted acompáñeme ahí sentado en su lugar. Ya todos lo tienen, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, dice así la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por estar aquí, por este día, Dios, por estar aquí, Padre, como tu iglesia, la cual tú compraste con tu sangre preciosa, Padre. Somos tu pueblo, Dios, redimido, Padre. Somos hermanos, estamos en una familia espiritual, Padre. Te pido que nos hables a través de este mensaje, Padre, que nos digas, Padre, cuáles son nuestras responsabilidades como creyentes, como iglesia, como líderes también, Padre. Tú has puesto los líderes que tenemos aquí en la Iglesia Bíblica Bautista Guaviva, Padre. Tú los has llamado para servirte y para glorificarte, Padre. Te pido que este mensaje, Padre, hable a cada uno de las vidas de aquí, de mis hermanos. Gracias, Dios. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los que han estado en esta serie de Primera Tesalonicenses, vemos que Pablo distinguía siempre a la iglesia de Tesalónica por medio de tres virtudes: una fe verdadera que producía obras, tenían un amor que los impulsaba a trabajar para la obra del Señor, y ellos siempre tenían una esperanza perseverante en el regreso del Señor Jesucristo. La vida de ellos, de esta iglesia, era una iglesia ejemplar porque recibieron el Evangelio con gran gozo cuando ellos pasaban una persecución. Y no solamente lo recibieron, sino que ese Evangelio ellos también lo vivían, que tenían un testimonio que se extendió más allá de la provincia de donde ellos vivían. Ellos adoraban a ídolos y se habían convertido de esos ídolos para ahora adorar al Dios vivo y verdadero. Y siempre ellos en todo momento tenían ese anhelo en la espera del regreso de Cristo. Luego, a través de los pasajes vimos que Pablo los anima a seguir progresando de esa manera. Les dice esto: yo sé que ustedes lo están haciendo bien, pero yo les ruego que abunden más y más en ese progreso. Por eso Pablo hace una oración pidiendo por ellos, que complete lo que le haga falta en la fe, que abunden aún más en amor unos para con otros, y que siempre tengan ese anhelo en la venida de Cristo.
Finalmente, en los últimos pasajes vimos que Pablo les enseña acerca del arrebatamiento, les enseña acerca del día del Señor. Les recuerda que un día todos aquellos seres queridos o hermanos en Cristo que partieron, un día ellos también lo verán en el cielo. Y les exhorta que mientras estén con vida se preparen para el día del Señor siendo vigilantes y sobrios. Les dijo esto, no teman acerca de la venida del Señor, porque ya saben que la venida del Señor está cerca. Por eso les ruego, les exhorto que ya no vivan más en la oscuridad del pecado, sino tienen que vivir como hijos de luz, conforme a la nueva naturaleza que es de ustedes. Por eso siempre les ruego que estén firmes en la fe, en el amor, siempre preparados para su regreso. Y nunca olviden el yelmo de la salvación que han recibido todos ustedes, que es por medio de Cristo Jesús, que gracias a eso no experimentaremos la ira venidera de Dios. Así que hermanos, ese mensaje también nos habla a nosotros, que nos edifiquemos y que nos animemos unos a otros en la espera de la venida del Señor, como siendo una iglesia preparada para su regreso. Y aquí surge unas preguntas de cómo podríamos cómo podríamos edificarnos y animarnos mutuamente ahorita en el presente, mientras esperamos ese futuro regreso. Por eso Pablo concluye la carta del versículo 12 al versículo 28. Vemos toda una serie de exhortaciones prácticas hacia la iglesia para que los creyentes en la espera de la venida de Cristo se edifiquen y se animen mutuamente. Y hoy, hermanos, como leímos, nos enfocaremos únicamente en versículos 12 y 13, donde Pablo presenta una exhortación acerca del liderazgo dentro de la iglesia. Aunque no hay un contexto aquí que nos dice Pablo que en Tesalónica hubiera ciertos problemas graves con respecto al liderazgo, pero sí nos menciona que había cierta inmadurez en ciertos creyentes. Muchos de ellos eran nuevos creyentes. Muchos de ellos apenas habían conocido el Evangelio. Muy seguramente estos creyentes tenían ciertos conflictos o actitudes hacia los líderes de la iglesia de Tesalónica. Y hermanos, con respecto hacia la autoridad, lo vemos desde el huerto del Edén. El ser humano desde el huerto del Edén ha decidido desobedecer a Dios, y siempre se ha inclinado hacia la rebeldía, siempre ha resistido toda forma de autoridad. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde someterse hacia nuestra autoridad puede verse como anticuado, puede verse a veces hasta negativo. Desde temprana edad a los jóvenes, a los niños se les enseña a que no dejarse de nadie, a que sigan sus propios deseos, sus propios sueños, a que no dependas de otros, a que manden en vez de obedecer, a que tengan el control y no respeten la autoridad. Porque la mayoría del mundo es lo que quiere, no quiere nadie que le diga cómo vivir, qué reglas seguir. Y como consecuencia, en la sociedad pues, se ha perdido el respeto, se ha perdido la desobediencia, la sujeción, y claramente que no solo hacia Dios, sino en la familia, hacia los padres, en el trabajo, hacia los jefes, aún en la escuela también, hacia los maestros, y lamentablemente eso también se ve en la iglesia hacia sus líderes. Lamentablemente esta actitud de rebeldía se ha infiltrado en ciertas iglesias. Hombres y mujeres que dicen que son creyentes y que dicen que se someten a su palabra, muchas veces cuestionan el liderazgo de la iglesia, murmuran contra ellos, se resisten a la autoridad, esa autoridad que Dios les ha dado a los líderes. Y como resultado, hermanos, de que no hay una armonía entre líderes y hermanos en la iglesia, surgen divisiones, surgen pleitos, surgen contiendas y todo eso que rompe la armonía del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos va a exhortar el día de hoy
a cumplir esas responsabilidades, tanto como líderes como la iglesia. ¿Para qué? Para mantener la armonía del cuerpo de Cristo. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Por medio de esta serie de 1 Tesalonicenses preparados para su regreso, el mensaje del día de hoy es un creyente responsable, una iglesia en armonía. Si ven ustedes el versículo número 12, el apóstol Pablo empieza de esta manera: os rogamos, hermanos. Aquí no se está dirigiendo hacia los líderes, se está dirigiendo al decir hermanos hacia la iglesia. Les tiene una petición. Para entender esta petición, vamos a ver un poco el contexto detrás de esto. Timoteo había regresado. Pablo había enviado a Timoteo para saber qué había pasado con la iglesia de Tesalónica. Estaban enfrentando grandes persecuciones y Pablo estaba preocupado por ellos. Entonces, como él no podía ir, porque él estaba en otros asuntos en la iglesia de Corinto, mandó a Timoteo, su hijo espiritual. Y Timoteo regresa con unas buenas noticias sobre la iglesia de Tesalónica. Ya vimos que una iglesia que crecía en la fe, en el amor y siempre esperaba por el regreso de Cristo. Pero también había ciertas preocupaciones de Timoteo que vio en la iglesia de Tesalónica, de estos hermanos que se comportaban de manera desordenada. Quiere decir que no cumplían con sus responsabilidades dentro de la iglesia. Y probablemente, como dijimos, al ser todos creyentes nuevos, era una iglesia nueva en la fe, muchos de esos hermanos que estaban bajo la autoridad de los líderes se podían preguntar: ¿por qué ese hermano tiene autoridad sobre mí? Y Pablo aquí en la carta no nos da muchos detalles, pero al parecer sí había conflictos entre líderes y la iglesia. No era como la iglesia de Corinto, que sí enfrentaban divisiones graves, ni tampoco como la iglesia en Galacia, que allá eran afectados por estos falsos maestros. Ahí no nos dice el apóstol Pablo que hubiera de este tipo de gravedad, pero sí había creyentes que no se estaban sometiendo a la autoridad que Dios había establecido en su iglesia. Por eso, el versículo 13 nos exhorta a mantener la paz entre la iglesia y sus líderes. Y con esa exhortación nos da Pablo nos invita a considerar lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver la responsabilidad de los líderes ante la iglesia. Versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, si no nos dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí el apóstol Pablo no nos dice en específico quiénes son estos líderes, pero a través de estos verbos que vimos aquí, trabajar, presidir y amonestar, podemos saber a través del Nuevo Testamento quiénes son. Y ahí en el Nuevo Testamento encontramos a quienes describen este tipo de verbos, este tipo de acciones. Encontramos la palabra ancianos ahí en 1 de Timoteo, personas espiritualmente maduros y sabios en la fe. Encontramos también la palabra obispos, los que tienen supervisión y los que guían espiritualmente. Y encontramos también la palabra pastor ahí en Efesios, los que son encargados de alimentar y de proteger al rebaño, a la iglesia. Aquí el apóstol Pablo no nos está diciendo la palabra así, pastor, obispo, anciano, pero esos verbos se refieren a ellos cuando dice os presiden en el Señor. Hermanos, Dios ha establecido una iglesia local y aquí en la Iglesia Bíblica Bautista Guadiva somos una iglesia de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él también ha dado dones espirituales a ciertos hermanos para que cumplan su voluntad. Por eso el ser pastor, el ser anciano, sí es un gran honor, porque ha sido llamado por la voluntad de Dios para cumplir su voluntad. Pero también hay una gran responsabilidad dentro de la iglesia. Y vamos a ver la primera de ellas, de esta responsabilidad. Es un trabajo con entrega. Versículo ahí 12 nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que dice, trabajan entre vosotros. Para conocer cuál es el trabajo de estos líderes, nos enfocamos en este verbo de trabajar, que implica un esfuerzo arduo. Significa un sacrificio hasta el punto de quedar exhausto, cansado. Muchos hermanos aquí trabajan largas horas, a lo mejor tiempo extra,
cómo llegan con esa fatiga física, con esa fatiga mental a su casa. Entonces el Pablo está expresando de esta manera a aquellos que trabajan entre vosotros. Se está refiriendo a estos líderes espirituales que vimos aquí, pastores, ancianos o obispos. Y Pablo describe este mismo tipo de trabajo ahí en Colosenses. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, 28 y 29. Aquí el apóstol Pablo nos está describiendo este mismo tipo de trabajo dentro de estos líderes espirituales. Colosenses 1, 28 y 29. En Colosenses 1, 28 y 29, si ahí me sigue usted con su vista, nos dice: a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, con el propósito a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, para la cual también trabajo, luchando. Ese verbo luchando es el mismo que vimos aquí, de un trabajo hasta agonizar, hasta quedar exhaustamente cansado, la cual actúa poderosamente en mí. Así que este ministerio de estos líderes nos dice que es una labor muy agotadora, pero que siempre, aun que sea muy desgastante, siempre está en dependencia de la gracia, de la fortaleza del Señor. Y una vez escuché esto en una predicación sobre un niño que iba a la iglesia con sus padres. Entonces ese niño, en la escuela, el maestro le estaba preguntando qué querían ser de grande. Y el niño le dijo al maestro que él quería ser pastor. Y le preguntó el maestro, ¿por qué quiere ser pastor? Dijo, pues para tener más tiempo libre, porque nomás voy y predico el domingo y ya tengo toda la semana libre. Esa fue la respuesta a lo que el niño se imaginaba que era ser un pastor, porque lo veía cada domingo que se paraba y predicaba. Creía que únicamente era venirse a parar aquí y predicar. Entonces, hermanos, ¿en qué consiste el trabajo de un pastor? ¿Será solamente en que se pare aquí y predique o los miércoles y ya es todo? Bueno, es parte el venir a predicar los domingos, es parte venir a predicar los miércoles, en salir a evangelizar, salir a visitar enfermos, en salir a aconsejar hermanos que tienen problemas. Todo es parte de esa labor de un pastor, pero no es el fin. El propósito lo expresa ahí Pablo, donde lo leímos en Colosenses 1:28, dice a fin, eso quiere decir con el propósito, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el objetivo de un ministerio pastoral, contribuir a la formación de Cristo en cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes se parezca menos a ustedes y más a Cristo. Ese es el propósito y el objetivo del ministerio pastoral. Y el apóstol Pablo lo reafirma ahí en Gálatas 4:19, les dice esto a la iglesia de Galacia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, nos dice aquí, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí hay muchas madres que sufrieron fuertes dolores de parto cuando dieron a luz a sus hijos, ¿o no es así? Son fuertes, son dolorosos. Pero muchos de esos hijos crecieron, ya están grandes, ya son jóvenes, y parecen que esos dolores de parto no se acaban con la rebeldía, la necesidad de sus hijos. Parece ser que esos mismos dolores los tienen. ¿O no es así, hermanas? Así como esa madre sufre sus dolores de parto cuando dieron a luz a sus hijos y lo siguen sufriendo por la rebeldía y la ansiedad de los hijos, los pastores también experimentan este tipo de dolores. Trabajaron evangelizando a usted, a mí, sufrieron, se cansaron y aún siguen sufriendo por causa de esos hijos espirituales que a veces son rebeldes, que a veces no obedecen la palabra de Dios. Como la madre igual, siguen sufriendo por ellos los mismos dolores. ¿Y cuál es el anhelo de una madre para con sus hijos? Que se forjen como un hombre, una mujer de bien. También el anhelo de los pastores, ver a esos hijos espirituales que se forjen en Cristo, que cada vez se parezcan más a Cristo. Y Pablo expresó este
manera de trabajar a los tesalonicenses. Acompáñame ahí a 1 Tesalonicenses 2:7. Vea cómo el apóstol Pablo trabajó con ellos, con esta iglesia de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 2:7 dice, ahí 1 Tesalonicenses 2:7 nos dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, dice aquí, que cuida con ternura a sus propios hijos. Y versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí el apóstol Pablo está comparando el ministerio pastoral con el trabajo que hace una madre con sus pequeños hijos, con sus bebés. Está usando esta metáfora de esa madre y todas las que fueron madres, cómo cuidan con entrega a ese niño, cómo lo acarician, cómo lo abrigan, cómo lo alimentan con ternura a ese hijo recién nacido. Así veía Pablo también a la iglesia de Tesalónica. Eran sus hijos espirituales recién nacidos, a quienes debía de cuidar con paciencia, con ternura, con esmero. Pero también nos dice ahí mismo en el versículo 11 de 1 Tesalonicenses 2, nos dice ahí, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Mientras que esa madre representa el cuidado, la ternura, aquí el Padre lo asocia a Pablo con la autoridad, la disciplina, la enseñanza, porque él tenía una gran responsabilidad por el crecimiento espiritual, la edificación de sus hijos espirituales. Así que la labor pastoral, hermanos, es igual como el trabajo de una madre y de un padre. Ustedes que son padres saben, es un trabajo cansado, es un trabajo agotador, pero ese trabajo siempre va impulsado por el amor que ustedes tienen hacia sus hijos. Así lo hacen ellos, los pastores, y lo hacemos como si fueran nuestros propios hijos. Y queridos aquí pastores o líderes, esta es la responsabilidad que Cristo nos ha confiado, es trabajar arduamente por la iglesia para que cada día se parezcan más a Cristo, no a nosotros, porque lamentablemente hay iglesias donde los pastores o líderes buscan que los hermanos de la iglesia se parezcan más a ellos, como ellos son. Pero ese no es el llamado del pastor. El llamado del pastor es primeramente imitar a Cristo para que la iglesia también imite a Cristo, como Pablo dijo a los Corintios, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y como es un trabajo arduo, queridos pastores y líderes, debemos estar dispuestos a trabajar hasta el cansancio con el mismo propósito de que cada hermano cada día refleje más a Cristo. Y esto nos lo dice ahí Pablo en Efesios 4, 12 y 13, si me acompaña ahí Efesios 4, 12 y 13. Desde el 11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, dice a otros pastores y maestros, con el propósito o a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. A grandes rasgos, hermanos, ese es el trabajo de los pastores, que cada creyente forme a Cristo en sus vidas, ayudarlos a que crezcan y maduren espiritualmente. Y es un privilegio glorioso trabajar trabajar de esta manera en el pastoreo de su rebaño, aunque siempre va a ser una tarea ardua, una tarea que va a exigir mucho. Pero siempre, queridos líderes o pastores, experimentaremos la gracia y la fortaleza de Dios aún en medio de este trabajo. Ahora vamos a ver el segundo término que Pablo usa en este pasaje. Dice dirigir o presidir a aquellos que ejercen liderazgo bajo la autoridad de Cristo en la iglesia. Nuevamente versículo 12 nos dice, os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, dice, y os presiden en el Señor. Literalmente la palabra presidir es que yo me ponga delante de ustedes, es que yo me ponga delante de ustedes a dirigirlos con autoridad. El mismo término lo encontramos en 1 Timoteo, donde dice los ancianos que gobiernan bien. Los pastores son llamados por Dios con la autoridad de Cristo, son reconocidos por la iglesia para gobernar bajo únicamente la autoridad de Cristo. Su tarea que es guiar, supervisar, velar, dirigir el rebaño, y todo esto siempre lo debe de hacer bajo la dirección únicamente del Señor. Y el pastor, como dijimos, es para hacer frente. Aquí sí que no va detrás, sino siempre tiene que ir delante de ellos. ¿Y cómo es esto? Marcando con su ejemplo cómo debe de vivir. Nosotros en México somos una sociedad democrática y ciertas decisiones dentro de la iglesia también son democráticas por medio de votación. Por ejemplo, ¿de qué color vamos a pintar la iglesia o cómo nos vamos a organizar para este evento? Pero hermanos, escúchenme bien, con lo que respecta a la vida espiritual y con lo que respecta a la enseñanza de la palabra de Dios, no hay una democracia dentro de la iglesia, todo es una teocracia. ¿Y por qué es una teocracia? Porque ¿a quién pertenece la iglesia? Al reino de Dios. Y en el reino hay un rey y siempre se hace la voluntad del rey. Y nosotros hacemos la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los líderes son enviados del rey para dirigir a su pueblo, para que se haga la voluntad del rey, para que enseñen y apliquen su palabra con fidelidad. Por eso la palabra de Dios está sobre todo dentro de la iglesia. Y yo sé que para muchos hermanos, la idea de estar bajo sujeción o autoridad de alguien puede resultar chocante, incómoda o difícil de aceptar. Pero la Biblia es clara con respecto a esto, hermanos. Ahí el autor de Hebreos nos lo enseña, en Hebreos 13:17, acompáñenme. Ahí vea lo que dice el autor de Hebreos con respecto hacia sus autoridades, Hebreos 13:17. ¿Sí lo tienen, hermanos? Amén. Hebreos 13:17, el autor de Hebreos nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Vamos a dejarlo hasta ahí, ahorita le continuamos en ese. Aquí el término pastores en el griego significa gobernantes espirituales, pero no quiere decir que los pastores, aunque sean gobernantes, sean reyes, no quiere decir que tengan autoridad de imponer nuevas normas o de alterar la palabra de Dios. Su función tampoco es dictar mis propias ideas aquí, sino proclamar con fidelidad lo que dice la palabra del Rey. Por eso, queridos hermanos, queridos líderes, pastores que me escuchan, pues eso nunca podemos añadir, nunca podemos quitar, nunca podemos modificar lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra responsabilidad es anunciarla claramente, lo que dice aquí en este libro, lo que enseña. Pero lamentablemente hay iglesias donde hay pastores autoritarios, pastores legalistas que malinterpretan las escrituras, y estos pastores exigen con obediencia sus propias opiniones personales. Pero déjame decirte que en la iglesia no importa ninguna opinión personal, porque no tiene autoridad tu opinión sobre lo que ya dijo el Rey en su palabra. Por eso, querida iglesia, ustedes deben de escuchar con atención, ustedes deben dejarse persuadir, mientras que el que esté aquí, el pastor, les enseña únicamente la voluntad revelada en su palabra, no la voluntad del hombre. Por eso Pablo dice
que os presiden en el Señor, porque únicamente ese liderazgo siempre va bajo la autoridad de Cristo. Y su propósito siempre va a ser cumplir la voluntad, no la voluntad del pastor o del líder. Y el apóstol Pablo lo confirma claramente allí en Hechos 20:28. Acompáñeme al libro de Hechos, cuando él se encontró con los ancianos de Éfeso y les dejó estas palabras a los ancianos de Éfeso, ahí en Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice así. Les dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y quiere decir esto, que la iglesia no le pertenece al pastor ni a los líderes. ¿A quién le pertenece? A Cristo. Los líderes, pastores son llamados únicamente para apacentar el rebaño de Dios, para cuidarlo, para protegerlo, para alimentarlo. Y esto es porque ¿quién fue el que compró el rebaño? Cristo, con su sangre preciosa. Y los líderes son llamados por Cristo, son mayordomos, son encargados para velar por ese rebaño que le pertenece al Señor. Y ahora vamos a ver, hermanos, el último término que viene aquí. Dice: amonestar o instruir a aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar a la iglesia de manera edificante. Nuevamente, versículo número 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y que dice, y os amonestan. Y la palabra amonestar es: yo te pongo algo en la mente, pero ¿qué es eso? Es la palabra de Dios, por medio de instrucciones, por medio aquí de la predicación, por medio de la reprensión, por medio de consejos. Pero amonestar no solamente es que yo te dé conocimiento a ti, sino recordarte que la palabra de Dios es la única verdad, para que tú la obedezcas y tu vida sea transformada. Una vez vino un joven a mí a pedirme un consejo. Este joven me pidió un consejo en cuanto a una relación que tenía con una jovencita. Me platicaba que la conoció, que parece que su relación iba bien, que se estaban llevando bien. Le dije: ¿cuál es el consejo que yo quieres que te dé? Me dijo: es que estoy confundido con respecto a esta relación. Y le dije: ¿por qué estás confundido? Porque aunque ella se porta bien, es buena persona, pero cuando ya me dijo el pero, me dijo: ella no es cristiana. Entonces yo le dije: hijo, eso no es una confusión. Tú eres creyente, conoces la verdad, ¿no? Entonces esto no es una confusión que tú estás en rebelión. Porque eso nos dice la palabra de Dios, que no podemos unirnos en yugo desigual. No puedes tener una relación con alguien que no es creyente. Por medio de esta ilustración, hermanos, ¿cómo podemos usar la palabra de Dios para disipar esa oscuridad que aún habita en la vida de cada creyente? Para que pueda Cristo transformar esa vida, para que pueda transformar su manera de vivir, para responder claramente dudas que tienen con respecto a la vida cristiana, o para los pecadores conducirlos al arrepentimiento. Aunque el apóstol Pablo nos menciona más adelante ahí en el versículo 12 que todos tienen la obligación de amonestarse unos a otros, pero ¿a quiénes ha puesto Cristo como encargados? A los pastores. Es su responsabilidad de cumplir esta tarea. Por eso la labor de un pastor es instruir, es corregir, es animar, es consolar, pero siempre dijimos que a través de siendo fiel a lo que dice la palabra de Dios, para que se ilumine el camino de aquellos que aún tienen oscuridad en su manera de vivir. Y también esa amonestación no está peleada con la forma de decirlo. Y Pablo le enseñó esto a Timoteo, ahí en 1 de Timoteo 5, 1 y 2.
Vayamos ahí a 1 Timoteo 5, 1 y 2. Que le dijo Pablo a Timoteo en cuestión de la reprensión hacia los demás. Le dijo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Si no seas tan severo, no uses palabras ásperas con ellos al momento que tú los corrijas. A los mayores dirígete con respeto, como si fueran tu padre o tu madre. A los jóvenes, cuando los aconsejes como si fueran tus hermanos. A las señoritas siempre trátalos con toda pureza. Porque el propósito de amonestar, hermano, no es humillar, sino es edificarlos. Y sabemos, los que hemos aconsejado, que no siempre ese consejo va a ser bien recibido. Muchos no reaccionarán de una manera adecuada al ser amonestados. Nos van a tachar como exigentes, como duros. Por eso Pablo le dijo a los corintios: aunque amando más a las ovejas, seamos amado menos. Entonces, hermanos, el pastoreo, este tipo de liderazgo a grandes rasgos, dijimos que es corregir con mansedumbre, consolar con ternura, proteger con valentía. Dijimos que esta autoridad no es una dictadura, en que aquí solamente mis opiniones cuentan, pero tampoco es de decorativa, que el pastor esté solamente de adorno, que no nos sujetemos hacia su autoridad. Por eso esa autoridad siempre también debe ejercerse con humildad. Así que, queridos líderes, pastores, el ser líder no es para nuestra exaltación, sino para siempre exaltar a Cristo, con el propósito de que la iglesia sea formada y edificada. Y aunque vimos estos tres verbos, trabajar, presidir y amonestar, que describen al ministerio pastoral, también se aplica a todo, también puede aplicarse a todo aquel que tiene un liderazgo dentro de la iglesia. Esto incluye también a diáconos, esto incluye también a maestros, predicadores, líderes que tengan algún ministerio. Por eso, hermanos líderes, su trabajo, sea cual sea, implicará un gran esfuerzo, un gran sacrificio de tiempos, de recursos. Muchas veces ustedes van a llegar hasta el cansancio. En cualquier ministerio que sirvan aquí, ya sea que sirvan como dando mesas, haciendo el aseo, en la tiendita, como quieres, como maestros de niños, en la música, todo eso va a incluir un sacrificio, un gran esfuerzo, un gran cansancio. Por eso siempre háganlos motivados por el amor que tienen hacia la iglesia de Cristo, con el propósito de que todos crezcamos y todos alcancemos esa madurez. Y ustedes un día verán ese fruto en la vida de aquellos que sirven. Y se van a gozar en el Señor porque su trabajo ha dado fruto. Y dentro de este trabajo, hermanos líderes, siempre recuerden que la autoridad no es de nosotros, sino de Cristo. Por eso siempre debemos hacerlo con esa mansedumbre, siempre fiel a lo que dice la palabra de Dios. Porque dijimos que no es nuestro rebaño, sino es de Cristo. Hasta aquí ya vimos la responsabilidad de los que tienen los líderes ante la iglesia. Pero ahora surge otra pregunta: ¿cuál es la responsabilidad entonces de la iglesia hacia sus líderes? Vamos nuevamente al versículo número 12 y espero que ya se lo hayan memorizado porque lo vamos a estar revisando varias veces. Dice 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Quienes aquí, no sé si alguien ha pastoreado ovejas en el campo, sabe que es una tarea difícil de hacer.
Las ovejas son frágiles, son desorganizadas, siempre se andan extraviando, a veces no siguen la voz del pastor y esto hace que la labor del pastor sea pesada. De la misma manera, en la iglesia, en el rebaño de Cristo, hay creyentes que no obedecen el mandamiento de Dios ni tampoco se sujetan hacia los líderes. Eso hace que la vida en la iglesia se vuelva pesada, se vuelve una tarea difícil. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que asuman esa responsabilidad hacia sus pastores y líderes espirituales. Así como los líderes tienen esos deberes, la iglesia también debe cumplir ciertas responsabilidades. Y lo encontramos a través de 3 expresiones aquí. Dice reconocerlos, tenerlos en mucha estima y amarlos. Dijimos que el trabajo de un pastor o de un líder requiere un gran esfuerzo. Pero ¿y cuál debe ser la respuesta tuya hacia ese líder? La primera de ellas es valorar ese trabajo con gratitud. El versículo 12 dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Qué significa esta palabra de reconozcáis? Significa que apreciarlos, apreciar el valor que ellos están haciendo a través de ese trabajo arduo para tu crecimiento. Cristo fue el que puso estos líderes, dijimos, dentro de la iglesia, y Cristo espera que nosotros valoremos ese trabajo que ellos están haciendo. Y este reconocimiento no quiere decir que solo debamos de saber, yo sé quiénes son estos líderes de tal ministerio, yo sé quién es mi pastor, sino esto implica tenerles un gran aprecio, un cuidado hacia él. El Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, fue conmovido al ver las multitudes. Literalmente dice que sus entrañas se conmovieron. Y no fue porque fueran estas multitudes pobres, muchos eran pobres. Fue porque estaban enfermos, muchos estaban enfermos. Sino que dice ahí Mateo que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y una oveja, hermanos, sin pastor, en el campo, sabemos que es presa fácil de los lobos. También sabemos que están vulnerables a perderse, a lastimarse. Por eso Jesús pidió que oraran al Señor que trajera más obreros hacia su mies. Ahora pues, hermanos, ¿cómo podemos valorar de una forma práctica ese trabajo con una gratitud? Yo recuerdo una anécdota de mi papá. Muchos saben, mi papá fue pastor. Cuando él llegó a pastorear una iglesia en Nuevo Casas Grandes, la primera iglesia bautista, era joven mi padre, tenía alrededor de 20 y tantos años. Llegó con mi mamá, llegó con mis hermanos que estaban pequeños, yo todavía no nacía. Pero él nos cuenta que en esta iglesia era una iglesia conflictiva, porque los pastores que habían tenido antes duraban muy poco tiempo y se iban. Entonces cuando él llegó, una de las primeras discusiones era sobre el salario que él iba a percibir. Entonces varios hermanos se pusieron de acuerdo en cuanto al salario, y al tener ya el salario, muchos hermanos no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque decían que cómo el pastor iba a ganar como un profesionista o alguien que tuviera un oficio o alguien que tuviera su propio negocio. El pastor debería ganar menos, que sí que hubo esa discusión. Así que le llegaron a pagar pues lo que era el mínimo en ese tiempo, que no recuerdo cuánto era, fue hace muchos años. También después de eso, con ese mínimo, ustedes saben, pues, y con hijos pequeños y esposa, pues no se completa uno para las necesidades básicas, así que mi padre tuvo que buscar trabajo, hacer trabajos por fuera. Cuando los hermanos se enteraron que mi padre trabajaba, buscaba trabajos para sostenerse, los hermanos lo confrontaron, le dijeron, nosotros no te llamamos para que tú estés trabajando, tú te tienes que dedicar 100% a este ministerio. Mi papá, para no confrontarlos, él les dijo, bueno, está bien, no voy a trabajar los días que yo tengo actividades en la iglesia,
pero ustedes me ofrecieron un día de descanso y yo voy a tomar ese día para yo trabajar y por esas necesidades que ustedes no están cumpliendo. Aparte de eso había otras anécdotas, por ejemplo, al padre le gustaba mucho ir a evangelizar, ir a predicar la palabra en otros lugares y los hermanos no estaban de acuerdo que él saliera. Los hermanos de esa iglesia le decían, nosotros no te hablamos para que tú vayas y prediques a otros lados, tú tienes que estar en la iglesia y predicar a ti, así que pues no salgas. Esto es un claro ejemplo de que no es una gratitud hacia ese trabajo, porque la palabra reconocer, hermanos, va mucho más allá de saber, yo sé quién es mi pastor, yo sé lo que él hace. No, eso significa que apreciamos con esfuerzo, damos gratitud a que él trabaja de esa manera, pero ¿cómo lo hacemos en una forma concreta? Siempre hay que estar orando por ellos constantemente. Ellos tienen luchas, son personas como usted, como yo, tienen necesidades. Ellos no pueden hacer todo solos, por eso debemos de colaborar con ellos en su trabajo, en su ministerio. Ellos también se desalientan, se desaniman, por eso también nosotros debemos de animarlos, de darles palabras de aliento. Ellos también padecen necesidades, por eso nosotros debemos estar interesados por ese bienestar que ellos tienen. No solamente es conocerlos aquí en el púlpito, yo sé que viene y predica y lo conozco aquí en su oficina, sino invítelo también a su casa, comparta con ellos, conviva, conózcalo más. Y también, bíblicamente está el respaldo económico, como Pablo enseñó ahí a Timoteo en 1 de Timoteo 5:17, que ya lo vimos, dice que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí la palabra doble honor es que los estimemos de esa manera, que los consideremos, pero en el contexto de que Pablo está hablando a Timoteo significa que ellos tienen que tener un apoyo económico, un salario, un sueldo. Y Pablo lo confirmó a los Corintios, dice, así también ordeno el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por eso, hermanos, con reconocer a nuestros líderes, valorar su trabajo, dijimos que es orar por ellos, es animarlos, es velar por sus necesidades, es tenerlos por medio de un apoyo económico. Pero además de esto, la iglesia tiene otra responsabilidad hacia sus líderes. Dice aquí versículo número 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Aquí el apóstol Pablo dice a la iglesia que debe de honrarlos, de respetar a sus pastores o líderes abundantemente en amor. Ese respeto que tengamos, hermanos, no es un respeto frío, un respeto distante. Debe ser ese respeto como los hijos tienen a los padres. ¿Cómo es ese respeto que los hijos tienen a los padres? Es un respeto amoroso. Así también somos una familia espiritual, debemos de tener ese mismo respeto afectuoso hacia nuestros líderes. Y este respeto no es por la personalidad del líder, del pastor, porque me llevo bien con él, porque me cae bien, sino ahí nos dice ahí el versículo 13 la razón, nos dice por causa de su obra. Ellos tienen esa responsabilidad en esta obra que Dios les ha llamado de cumplir su voluntad, de guiarlos, de enseñarlos, y por lo tanto merecen este reconocimiento amoroso de parte de toda la iglesia. Y ahí el autor de Hebreos nos dijo que debemos de obedecerlos y sujetarnos a ellos. Y esta obediencia, esta sujeción, hermanos, no está peleada con el amor, como es la obediencia de un soldado hacia su capitán. Es una obediencia fría, rígida, sin afecto. Debe ser como la del hijo hacia los padres, ese tipo de respeto con amor. Más adelante el autor de Hebreos nos dice en el versículo número 24, de ahí mismo del capítulo 13, saludad a todos vuestros pastores. ¿Qué significa esto? Que yo le diga, ¿cómo está, pastor? ¿Qué onda? ¿Cómo le ha ido? O Dios le bendiga. No, eso no se está refiriendo aquí, se está refiriendo a decirle, a acercarme a él, decirle, pastor, ¿cómo está usted y su familia? Está orando por esas necesidades, a interesarse más por ellos, a mostrarles ese aprecio, a que si están pasando necesidad, apoyarlos, a que si están enfermos, visitarlos.
ellos también son amados hermanos que debemos de tener en esa alta estima por el amor, y amor por causa de esa obra que ellos hacen por el Señor. Y yo sé que a veces nos hemos sentido dolidos, nos hemos sentido dolidos o nos hemos sentido algo contra el pastor porque ahora no me saludó el pastor, ahora el pastor se le olvidó visitarme, no me visitó. Hermanos, tenemos que recordar que los pastores o líderes no son perfectos, son como usted y como yo. Se cansan ellos también, se equivocan, pasan por momentos también de problemas como usted y como yo. Por eso debemos de amarlos, respetarlos, considerar con gratitud ese servicio que ellos hacen por Cristo. Ellos son el instrumento que eligió Cristo, como vimos en Efesios, para guiar, para pastorear a su iglesia. Igualmente, hermanos, con respecto a estimarlos, debemos de tener ese espíritu enseñable. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando el pastor o un líder espiritual nos esté predicando aquí arriba, nos esté aconsejando, no debemos estar distraídos, no debemos estar dormidos, no debemos estar saliendo y entrando, debemos estar atentamente escuchando. No es palabra de él, es palabra, dijimos, del Rey de Reyes. Y siempre, hermanos, cuando nos aconsejen, recibamos con buena manera ese consejo, porque ese consejo viene de parte de Dios. Y siempre oremos por ellos antes de venir al culto, para que el Dios los use cuando ministren el culto, para que Dios los use en la predicación. Y siempre también dijimos que hay que protegerlos, si son falsas acusaciones, siempre sostengamos el ánimo de ellos por medio de sus necesidades y oraciones. Y si aquí algún líder de ministerio que no sea pastor, porque si tú estás en un ministerio, estás bajo la autoridad de ese líder que Dios también puso en ese ministerio o encargado de ese ministerio, si él te aconseja, si te corrige, tienes que mostrar la misma disposición. Si hay reglas en tu ministerio, debes de cumplirlas, sabiendo que todo es para el bien de la iglesia y para la gloria de Cristo. Y cuando cada uno cumple con la responsabilidad, tanto la iglesia como los líderes, el resultado, dice versículo número 13, es tener paz entre vosotros. Una iglesia que vive en armonía. Y notemos que Pablo presenta esta exhortación como un mandato. Así que para terminar, hermanos, vamos a ver este último mandato que nos dejó aquí esta exhortación que nos dejó el apóstol Pablo. Dijimos que cuando los líderes y creyentes no cumplen con estas responsabilidades que vimos, la salud de la iglesia se ve afectada. Aquí sí que no va a crecer espiritualmente. Como dice ahí mismo el autor de Hebreos 13:17. Dice, esto no es provechoso para la iglesia, pues los pastores y también líderes podrían llegar a percibir su ministerio como una carga insoportable. Y cuando no se cumplen las responsabilidades, una iglesia así, hermanos, no va a ser lo que Dios quiere que sea. ¿Por qué? Porque vivirá en conflictos, vivirá en pleitos, vivirá en divisiones. No será una iglesia que va a crecer espiritualmente. Por eso, hermanos, cada uno debemos de cumplir con esta responsabilidad. Y cuando todos la cumplamos, vamos a ser una iglesia que viva en armonía, una iglesia que va a crecer espiritualmente, una iglesia que va a estar preparada para el regreso de Cristo. Recordemos, hermanos, que Cristo volverá, dice ahí en Efesios, una iglesia preparada, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, santa y sin defecto, una iglesia que cumple con estos mandatos y entre ellos está, dijimos, vivir en paz unos con otros. Y querido oyente, que hoy estás aquí, que tú no seas parte del cuerpo de Cristo, quiere decir que no has sido redimido por Cristo, no has nacido de nuevo. Tú lamentablemente tampoco tienes paz, pero no tienes paz con Dios, porque tu pecado te ha hecho enemigo de Dios, porque tú vives también en una rebeldía en tu vida, y nada de lo que tú hagas, ni porque seas moralmente bueno, ni porque tengas una religión, ni porque vengas a la iglesia, ni por las acciones buenas, te va a dar esa paz.
Pero hay buenas noticias, Dios es misericordioso y Él tomó la iniciativa para reconciliarnos con nosotros cuando envió a su Hijo a morir en la cruz. Su muerte pagó por todos nuestros pecados. Por eso si tú crees en el príncipe de paz, podrás tener esa verdadera paz para con Dios, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque todos nosotros también éramos ovejas, esas ovejas rebeldes, descarriadas. Pero Cristo, el buen pastor, tomó nuestro lugar y murió en la cruz. Y gracias a Él todos aquí tenemos paz para con Dios. Así que, querida persona, si tú no tienes esa paz para con Dios, hoy deberías de invocar su nombre, de rendirte ante el Señor Jesucristo para que tú también tengas esa verdadera paz para con Dios. Y Pablo concluye esta exhortación que ya vimos el texto: tened paz entre vosotros. Esa paz que se produce cuando tanto la iglesia como los líderes cumplen esa responsabilidad. Así que hoy quiero yo concluir con unas aplicaciones prácticas de manera resumida que durante todo el sermón las hemos estado viendo, pero yo quiero hacer quiero hacerlo de la siguiente manera. Me gustaría que la iglesia reconociera a todos sus líderes. Y estoy hablando de líderes no solamente pastores o ancianos, sino también diáconos, maestros, encargados de algún ministerio, de cualquier ministerio, son líderes de ese ministerio, del de música, del de cabina, del de la tiendita, del cual sea ministerio, que sea el líder, que pase aquí enfrente, todos los líderes, por favor, que la iglesia, me gustaría que la iglesia reconociera, todos los que sean líderes, diáconos, ancianos, maestros también son líderes para los niños, que pasaran aquí enfrente, por favor, para terminar. No los voy a regañar, ya los regañé mucho, pero quiero que la iglesia reconozca su trabajo y quiénes son, que sepan que ustedes están trabajando. Todos los que son líderes, ancianos, diáconos, aunque muchos somos prospectos, no importa, estamos fungiendo ese liderazgo. Líder de cualquier ministerio, del de música, de la orquesta, maestros también son líderes de niños. Todos pasen aquí enfrente abajo para que la iglesia los vea. Todos los que son líderes, por favor. Los maestros que están allá están ocupados, ellos no, pero los que están aquí sí. Todo líder encargado de algún ministerio, que muchos de ustedes ya los conocen. El que sea de la tiendita, el de las cunas, todos son encargados de algo. El ministerio, Dios los ha llamado en ese ministerio, aunque no sean pastores, no sean ancianos, pero son líderes. Maestros también son llamados líderes con los niños. Todos pásenle, aquí falta la hermana Cunas, mi esposa no está para ahí, es líder de las señoritas.